tardes. Continuamos con esta primera jornada del sexto congreso y lo hacemos con la cuarta sesión titulada La sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la educación financiera. Para ello contamos con don José Manuel Jiménez, director del Instituto Santa Lucía, que cuando quiera puede empezar. Pues muy bien. En principio, en primer lugar, muchísimas gracias a Eufinit por la invitación. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo soy José Manuel Jiménez, soy director del Instituto Santa Lucía. Ahora os explicaré lo que es el Instituto Santa Lucía y vamos a hablar de educación financiera, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones. Como tengo un público muy joven hoy, vamos a empezar dando buenas noticias. No lo tenía previsto, pero vamos a empezar dando buenas noticias. Cuando os jubiléis vais a cobrar pensiones. Parece que todos hablamos, no, esto se va, vais a cobrar pensiones. La no tan buena es que no sabemos cuánto vais a cobrar. Seguramente cobraréis más, o igual un poquito menos, o igual lo mismo. De eso trata la charla, de ver cómo son sostenibles las pensiones en España. ¿Qué es el Instituto Santa Lucía? El Instituto Santa Lucía es una plataforma de investigación y de debate. Pertenece al grupo de seguros que seguramente lo conocéis, Santa Lucía. Intentamos hablar de fomentar el problema del ahorro sostenible, la educación financiera. Si entráis en la web del Instituto Santa Lucía encontraréis toda la información, es gratuita. Vais a encontrar información sobre educación financiera, sobre el mundo de las pensiones, sobre cómo ahorrar. Temas que yo creo que son muy interesantes. Toda la información completamente gratuita. Tenéis un documental que yo creo que es muy chulo sobre unos alumnos de segundo de bachillerato y su profesor sobre educación financiera, que creo que es interesante que lo veáis. Nuestra piedra angular es un grupo de expertos que debaten sobre diferentes temas y sobre todo por de la sostenibilidad de las pensiones. Nuestro presidente honorario es Guillermo de la Dehesa, es un reputado economista en España, y nuestro presidente es Nacho José Ignacio Conde Ruiz. Acaba de sacar un libro que os recomiendo, La juventud atracada. Anotarlo y mirar de qué va, porque es un libro muy interesante que habla de vosotros y que habla de la relación entre los jóvenes y las pensiones y en general de cómo está planificado. Este es el último libro que hemos lanzado. Son libros colaborativos donde diferentes expertos hablan de diferentes temas y aquí hablamos sobre las pensiones del futuro, ¿vale? Vamos a empezar por una pregunta que yo creo que nos puede hacer reflexionar. Es: ¿cuál consideráis que ha sido el mejor invento del siglo XX? Nosotros, lo que haríamos los boomers como yo, pues sería darle un poco al coco y empezar a pensar. Vosotros lo tenéis más fácil. Entráis en el móvil y miráis Google, hasta aquí el compañero mirando, mejor invento del siglo XX. Si entráis en Google Bard y en la inteligencia artificial, pues ya nos dice el antibiótico, la televisión, los ordenadores, el avión, ¿vale? Si avanzamos un poquito más y pensamos en el mejor desarrollo social en el siglo XX, pues ya nos sale el avance en la salud, la educación, la reducción de la pobreza. Todo eso se puede aglutinar en un concepto, que es el concepto del estado de bienestar. El estado de bienestar es una gran revolución que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, que mejora la salud, que mejora las condiciones laborales, que mejora las condiciones de jubilación de los trabajadores, que mejora la educación. Todo ello, hay una gran revolución de mejora global, mejora la calidad de vida en general. Este es un vídeo que también os recomiendo, muy chulo, del 2007, se titula Se veía venir, y es de dos señores mayores de un pueblecito de Soria que hablan sobre cómo ven la economía, cómo ven el mundo actual y predicen una crisis que iba a venir en 2008. Y uno de ellos, más o menos viene a decir que ahora se vive mejor que nunca, que antes era un martirio, que no era vivir, y eso que cobra poca pensión. Si le preguntáis a vuestros abuelos, seguramente os dirán lo mismo, os dirán que ahora se vive mucho mejor. El estado de bienestar, nadie se lo quiere cambiar. Yo creo que todos tenemos claro que con estas condiciones se vive muy bien.
con unas condiciones, con el nivel de salud que tenemos, los medios para mejorar nuestra salud, los medios para mejorar nuestra educación, etcétera, ¿no? Nadie lo quiere cambiar, pero sí que es cierto que el mundo cambia y hay que replantearse cosas y hay que repensar cosas, porque tenemos diferentes retos en nuestra sociedad. Básicamente, de los que más se hablan son tres. Uno es el cambio climático, dos son toda la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar, y tres, claramente, es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, fijaros, la humanidad romperá récords históricos de esperanza de vida en unas décadas. Algo, yo creo que muy bueno. Vamos a vivir más y eso lo veremos luego cómo nos puede afectar. Pero la población en Europa se va a envejecer y esto nos va a costar dinero. ¿Por qué nos va a costar más dinero? Porque cada vez vamos a vivir más y nos vamos a gastar, la gente mayor, más dinero en salud, en dependencia. Cuanto más vives, más necesitas que otras personas te ayuden, no ahora, no a los 60 años, seguramente no a los 70, pero si tú llegas a vivir a los 85, a los 90, vas a necesitar que una tercera persona te ayude. Y en pensiones. Vamos a focalizarnos en pensiones. ¿Por qué pensiones es algo importante? Porque el 40% de lo que gasta el Estado se lo está gastando en pensiones. Entonces, es muy importante que sepamos cómo van a evolucionar su sostenibilidad, ¿vale?, para saber cómo nos va a afectar en nuestro estado de bienestar anterior, ¿vale? Y para hablar de pensiones vamos a tener primero una foto de cómo funcionan las pensiones en España. Las pensiones en España tienen tres pilares. El primer pilar es el de la seguridad social que nos paga el Estado. Es un sistema público y obligatorio. ¿Qué quiere decir que es obligatorio? Que cuando empecéis a trabajar, todo el mundo tendrá que contribuir para su pensión. Tendrá que pagar. O sea, es un porcentaje de tu salario que lo pagarás para tu jubilación. Un concepto importante, el principio de reparto. Los que estamos trabajando ahora le estamos pagando las pensiones a nuestros mayores y los que trabajéis más adelante nos pagaréis las pensiones a nosotros. Eso se llama solidaridad intergeneracional. Quiere decir que no hay un bote específico para que cobren los jubilados, sino que los que están trabajando ahora son los que van a cobrar, a pagar las pensiones de los jubilados actuales. Y después existen dos sistemas complementarios. Importante, el concepto de complementario nunca va a sustituir a la seguridad social. La seguridad social es pública y obligatoria, pero ayudan a complementar la previsión social de la seguridad social. Las empresas pagan, pueden hacer de forma voluntaria aportaciones para sus trabajadores para ahorrar dinero para la jubilación y la previsión social voluntaria. Tú puedes planificar tus ahorros para tener ahorros acumulados para cuando te jubiles. Son complementarias. La importante es la de la seguridad social, pero podemos entrever que si se producen equilibrios, pues es más fácil que si una va mal, si están equilibradas, las otras puedan sostener, ¿vale? Por eso, pues se dice que la previsión social complementaria, las voluntarias, digamos, genera estabilidad en los sistemas de pensiones porque hay más equilibrio, ¿no? ¿Cómo está España si lo comparamos con el resto de países, con el resto de países dentro del mundo occidental y comparamos sus pensiones? Este es un estudio que todos los años lo saca Mercer. Mercer es una consultora americana, hace el análisis de todos los países y analiza tres conceptos. Una, la adecuación, ahí lo veis, adecuación de las pensiones. ¿Qué es la adecuación? Lo que realmente, el beneficio que estoy cobrando. ¿Ese beneficio es suficiente? ¿No es suficiente?
es la adecuación. Por otra parte, la sostenibilidad. Yo puedo pagar muchísimo dinero a todo el mundo, pero si al final no lo puedo sustentar porque no tengo dinero suficiente, no es sostenible. La sostenibilidad es el esfuerzo que se hace para que se puedan pagar esas pensiones. Y por otra parte está, y la sostenibilidad pues depende, analizan un montón de variables: cobertura, demografía, crecimiento económico, deudas, etcétera, y la integridad del sistema. La integridad, si se regula bien, si los costes operativos, la gobernanza de todos estos sistemas, ¿vale? Vemos que los primeros países, pues ahí tenemos los primeros países que dicen que son first class: Islandia, lo diré, Holanda, Netherlands, Dinamarca, pues está Australia. Nosotros estamos en el cuarto grupo. Y si nos vemos por la parte de adecuación, pues parece que sale un 80, quiere decir que es suficiente lo que se está pagando. Integridad, pues el sistema tiene buena gobernanza, parece que es bueno también, pero en cuanto a sostenibilidad bajamos un poquito, ¿vale? Y de esto va esta charla, de la sostenibilidad, de ver cómo buscamos equilibrios para que nuestro sistema sea sostenible. Y dentro del análisis vemos que si realmente esa sostenibilidad estuviera pues al 70 y tantos, como están otros países, pues seguramente estaríamos al principio, con lo cual pues está claro que yo creo que todos somos conscientes de que tiene que mejorar nuestra sostenibilidad. Ahora vemos cómo puede mejorar esa sostenibilidad. Y después veis que cuando yo decía tenemos que buscar ese equilibrio entre el ahorro voluntario y el ahorro obligatorio, el ahorro de la seguridad social. Bueno, pues España, en todo lo que es aportaciones de las empresas y aportaciones voluntarias, pues estamos bastante por debajo de lo que está el resto de países. Y os fijáis, pues Países Bajos, Islandia, que los veíamos aquí al principio, bueno, pues también hay que ver que ellos tienen esos tres pilares muy equilibrados, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hablar es de sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Qué nos influye en la sostenibilidad de las pensiones? Bueno, estos son algunos conceptos. La esperanza de vida. Cada vez vivimos más. Cuanto más vivimos, más tiempo vamos a cobrar las pensiones. Entonces alguien me dirá, ¿qué ha pasado con la esperanza de vida con el COVID, con la pandemia? Ha disminuido. Ha habido una mortalidad muchísimo mayor en estos años de la que se esperaba y ha disminuido. España es uno de los países que más ha perdido de esperanza de vida. Pero son temas coyunturales. Estructuralmente, la esperanza de vida va a seguir subiendo. Y otra buena noticia, en España es uno de los países que mayor esperanza de vida tiene. Eso está muy bien como noticia, pero lógicamente nos va a presionar para la sostenibilidad de las pensiones. La tasa de dependencia, el número de personas de mayor de 65 años que hay entre el número de personas que hay en edad de trabajar, entre 20 y 64 años. Actualmente tenemos un jubilado por cada 3 personas que trabajan. Llegará en 2050 y ese ratio pasará a un jubilado por 2 o menos personas que trabajan. En esa época estaréis trabajando vosotros. Lógicamente, ¿eso qué es lo que hace? Pues va a generar también más tensión a la sostenibilidad del sistema. La edad de jubilación. Cuanto más tarde sea la edad de jubilación, lógicamente, más tiempo voy a estar trabajando, con lo cual el sistema será más sostenible. La edad de jubilación actual es 66 años y 4 meses. La edad de jubilación en 2027 será 67 años. ¿Eso qué quiere decir? Esa es la edad legal, pero hay mucha gente que se jubila antes. La edad real de jubilación hasta hace un año estaba en 64 años y pico. Ahora veremos cómo ha evolucionado con los cambios de gobierno, los cambios que ha marcado el gobierno. Pero, obviamente, la edad de jubilación, como veis, pues es algo que cuanto más larga, más amplio sea, bueno, pues mejor para el sistema, ¿no?
Número de hijos por mujer fértil. Aquí hay un ratio que en España está aproximadamente en menos de 1,20. El ratio de reposición es 2,1, con lo cual vemos que en España es uno de los países de Europa donde tenemos una menor tasa de natalidad. ¿Dónde nos influye? Pues arriba. Si hay menor tasa de natalidad, quiere decir que vamos a tener si hay menor tasa de natalidad, pues habrá menos gente trabajando. Y las pensiones, esta tasa de sustitución, las pensiones en España son generosas. Si las comparamos con el ratio del último salario, la pensión sobre el último salario en España es una de las mayores de Europa. Si la vemos en términos cuantitativos es bajo porque en España se cobra menos que en otros países, pero si la comparamos con el salario es un ratio muy, muy alto. Y después está la tasa de inmigración. Si no tenemos gente suficiente para trabajar, necesitaremos inmigrantes que nos ayuden a desarrollar la economía. Y adicionalmente, bueno, puede estar el número de personas que trabaja, la productividad, los salarios. Lógicamente, cuanto más salarios, pues más se ingresará en pensiones, ¿vale? Todo esto influye para la sostenibilidad. Vemos todos los factores que influyen para la sostenibilidad. ¿Qué ha hecho España en los últimos 4 años para mejorar esa sostenibilidad? ¿Vale? Lo primero que ha hecho ha sido, y esto ya desde el 95, lo que se ha hecho ha sido crear un pacto que se le llama una comisión parlamentaria para decir vamos a sacar el debate de las pensiones, vamos a sacarlo del debate político, que no haya ruido. ¿Todos estamos de acuerdo en que tenemos que mantener las pensiones a largo plazo? Sí. Bueno, pues esto no es una cuestión política, ¿vale? Se reúnen a finales del 2020, noviembre de 2020, y aprueban 22 recomendaciones. 22 recomendaciones que están aprobadas por el 76%. Dice sí. Entre ellos el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los dos grandes partidos en España. El 22 se abstienen y solo 2 diputados votan en contra. Con lo cual parece que hay consenso. Después alguno dirá, ya, pero es que en los debates de las elecciones ha habido mucho ruido con eso. Sí, porque al final se hace ruido de todo, pero la realidad es que ha habido consenso en el tema de las pensiones. Estas recomendaciones, lo que se dijo es, vale, y ahora Europa nos va a dar un dinero para recuperar la economía y vamos a decirle todo lo que vamos a hacer a Europa. Perfecto, pues se lo dijimos. Y ahora lo vamos a empezar a legislar. Vamos a empezar a ver qué cosas tenemos que hacer y cómo lo vamos. Bueno, pues llevamos 4 años que yo creo que se ha reformado el sistema. Ya veremos si bien, mal, algunos opinan que bien, otros opinan que mal, pero se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchas cosas y además las cosas se han hecho negociando en el Parlamento, negociando con los agentes sociales, con los sindicatos, con la patronal y no en todos los casos ha habido acuerdo, pero por lo menos se ha intentado esa negociación. Y un tema muy importante, negociando con Europa, porque al final Europa es el que nos tiene que dar el visto bueno de todo lo que se tiene que hacer, ¿vale? Y ahora os voy a comentar, bueno, pues todo lo que se ha hecho para mejorar la sostenibilidad, ¿vale? Separación de fuentes de financiación. Hasta ahora había una serie de... el sistema tiene unos ingresos y después tiene unos pagos de jubilación. Pero se estaban mezclando diferentes cuestiones y se estaban incluyendo unos gastos que no eran de jubilación. Por ejemplo, había prestaciones para el nacimiento y cuidado del menor, había reducción de cotizaciones, había subsidios para el tema para contratación de formación. Había una serie de cuestiones que lo que dijeron es, bueno, pues todo esto lo vamos a quitar. Todo esto son 19.000 millones. No es moco de pavo, estamos hablando de 19.000 millones. Pues estos 19.000 millones los vamos a quitar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si yo quito 19.000 millones de golpe del gasto, mejoro la sostenibilidad. O sea, esto está muy claro, porque los ingresos que tengo me van a ayudar muchísimo más a pagar el gasto. ¿Cuál es el problema? Que no desaparecen. Pasa a otro sitio. No pasa a ser déficit de las pensiones, pero pasa a ser déficit global que tiene el Estado. Y después, otra de las cuestiones es que se han metido gastos que no están claros, algunos conceptos que se están enmascarando con otros conceptos. Entonces, pues hay 2 cuestiones. Una, que ese gasto no desaparece,
Y dos, que no está del todo claro. Hay gente que dice que bueno, pues hay 6.000 millones que se están ingresando gracias a las cotizaciones del desempleo y no está muy claro. Con lo cual, la buena noticia es que eso ha desaparecido, pero la mala noticia es que bueno, pues está en otro lado, pero ya no afecta a las pensiones. ¿Okay? La edad efectiva de jubilación. Este es uno de los temas que decíamos que era muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho en España? Sabéis que la regulación es en 2027 será a los 67 años y lo que se ha intentado es que el que se jubila antes tenga más penalización, antes de los 67 algunos todavía se pueden jubilar a los 65, tenga más penalización y fomentar que la gente se pueda jubilar más tarde, demorar la jubilación. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues por cada año que demore la jubilación, un 4% más de pensión. Perfecto, bueno, pues son buenas noticias. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. Os decía que hace año y pico la edad real de jubilación era 64 años y ahora ya estamos en 65 años. Está funcionando. ¿Eso ayuda a la sostenibilidad? Por supuesto. Cuanto más tarde te jubiles, más tiempo vas a estar trabajando. También es verdad que aumentan los gastos, porque el 4% lo tienes que pagar, ¿vale? Entonces hay que buscar ese equilibrio. Pero son medidas buenas para fomentar la sostenibilidad. ¿Cómo se calcula? El tercer punto, ¿cómo se calcula la pensión? La media de las cotizaciones de los últimos 25 años. ¿Vale? Lo ideal sería de toda la carrera laboral, pero se cogen 25 años. ¿Qué pasaría si se cogiera toda la carrera laboral? Que seguramente tu pensión bajaría. ¿Por qué? Porque en los primeros años de joven cobras menos, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho, en vez de aumentar a toda la edad media, a toda la vida laboral, y con el fin de que hay gente que no trabaja seguido, sino que pues hay un año que no trabaja, otro que está en paro, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho ha sido aumentar a 29 años, de esos 25 pasan a 29, pero los dos peores años que tienes se pueden restar. Con lo cual, al final no ha habido un cambio muy importante, pero sí que mejora aquel que haya tenido un trabajo desigual, ¿no? Irregular. Entonces, podríamos decir que no es lo ideal, lo más equitativo, porque lo equitativo sería toda la vida laboral, pero sí que podemos decir que le viene muy bien a los que tienen carreras irregulares. En cuanto a la sostenibilidad, los expertos dicen que se queda más o menos igual. Mecanismo de equidad intergeneracional. Lo que estima el Gobierno es que en los próximos años todos los boomers nos vamos a jubilar y esto va a ser un incremento tremendo, un incremento importante. Entonces, vamos a ir ahorrando para ese futuro y vamos a meter una cantidad, inicialmente un 0,6 más de lo que se aportaba, que va a incrementar hasta un 1,2. Vamos a ir ahorrando un dinero, que pueden ser 3.000, 4.000 millones al año, lo vamos a ir acumulando y lo vamos a guardar para cuando llegue el boom de los boomers y tener ahí algo de dinero. ¿Nos ayuda en la sostenibilidad? Sí, yo creo que está claro que nos ayuda en la sostenibilidad. El tema que algunos expertos dicen, ojo con incrementar esos costes, porque más costes laborales generan más problemas para competir con los salarios y para competir con el exterior. Pero bueno, podemos decir que es una buena medida de sostenibilidad. También es verdad que piensa en el largo plazo, pero es que a corto plazo tenemos déficit. Es un poco contradictorio. Si tenemos un déficit ahora del 0,5 y queremos sobre el Producto Interior Bruto y queremos mejorar el futuro, pues tiene mucho sentido, pero primero tenemos que pensar cómo solventamos el déficit actual. Base de cotización máxima. Os decía, el sistema es contributivo, el sistema español es contributivo. ¿Qué quiere decir? Que va en función, cada uno recibirá las pensiones en función de lo que va a pagar, en función de lo que gana y recibirá en función de eso que ha pagado. Con lo cual, cuanto más ganes, más pagas y más vas a recibir. Pero hay unos topes máximos y mínimos. Con lo cual, tú estás pagando el máximo y ya no pagas más, pero tampoco recibes más. Bueno, pues ese máximo se va a aumentar.
Cuanto más aumentes el máximo, vas a cobrar por ese máximo, pero por otra parte también vas a pagar más. ¿Pero qué se ha hecho? Que el límite máximo, la pensión máxima, sube muy poquito hasta el 2050, en cambio, sobre lo que tú pagas máximo, pues sube mucho más. Ingresos actuales, mejora la sostenibilidad, pero pierdes un poco la equidad en el sistema. Pero sí que es una medida que mejora la sostenibilidad. Aquellos que cobran más adicionalmente, que me he ido para atrás, pues también se les mete un impuesto que se le llama la cuota de solidaridad. Se mejoran los planes de empleo, decíamos, ese equilibrio entre las tres partes, entre los tres sistemas, entre los tres pilares, pues hay una propuesta, hay una ley para mejorar los planes de empleo, los planes donde las empresas hacen aportaciones a los trabajadores, ¿vale? Ahí, bueno, pues se fomenta la negociación colectiva, se mejora la fiscalidad. Y yo creo que esto es muy bueno. Se está fomentando uno de los pilares y se está fomentando que las empresas ahorren más. Cuanto más ahorren para sus trabajadores a futuro, pues mayor equilibrio existirá. El problema está en que se ha mejorado eso, pero se ha perjudicado los planes de pensiones individuales. Los planes de pensiones individuales se ha bajado el límite de 8.000 a 1.500 y es más difícil aportar a la jubilación si tú quieres. Se está fomentando los planes de pensiones de empleo y se está dejando de fomentar el tercer pilar voluntario. Y aquí existen muchísimas expectativas. De hecho, pues actualmente tenemos unos 40.000 millones ahorrados en España en planes de empleo y en el 2050 se quiere llegar a los 500, a los 600.000. Veis que es un crecimiento muy importante. Y tendremos que ver si las medidas son suficientes para que eso se pueda conseguir, porque los cambios fiscales tampoco han sido muy buenos. Y después, un tema muy importante que esto lo obligó Europa en marzo de este año y dice, muy bien, tú puedes poner todo lo que quieras, pero si esto no te llega, tú tienes que seguir modificando el sistema. Y cada 3 años lo que ha obligado esta cláusula de cierre es que se analice cómo está el sistema de ingresos y gastos y si no es suficiente, pues se tendrán que buscar soluciones. Y esas soluciones es seguir buscando nuevos ingresos o ver si las prestaciones se tienen que reducir. Con lo cual, todo esto en 4 años, un montón de leyes, un montón de normas, mucha negociación y ya está puesto en marcha, ¿vale? También se han mejorado las pensiones de los trabajadores. No solo se ha mejorado la suficiencia, sino también se han mejorado las pensiones. Complemento de maternidad, muy importante porque las mujeres tienen una brecha de género en las pensiones. No porque las pensiones no sean equitativas y contributivas, sino porque tienen unos salarios inferiores y eso se traslada a las pensiones. Bueno, pues hay unas normas del sistema que lo que intentan es que ese gap se vaya reduciendo. Y, bueno, pues desde el primer hijo 30 euros todos los meses, hasta 4 hijos e incluso hace muy poquito hay un complemento adicional que se va a subir los 2 próximos años el 10%, ¿vale? Eso aumenta la suficiencia, sobre todo para uno de los grupos que son las mujeres, que tienen una brecha de género importante porque han venido de unos salarios inferiores. Esa brecha de género ahora cada vez es menor porque cada vez las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, tienen unos salarios pues, más equitativos. Ese ratio es menor, pero se está trabajando porque en las pensiones se reduzca al máximo. Poder adquisitivo de las pensiones. Este es un tema muy importante. El IPC. Lo que sube el índice de la vida. Anteriormente no subía las pensiones al IPC y con una legislación en 2021 se ha modificado para que suba al IPC. El último IPC del año pasado fue el 8,5. Las pensiones han subido al 8,5. Eso mejora la suficiencia yo creo que lo tenemos claro, mejora la suficiencia de nuestros jubilados. ¿Qué se espera este año? Se espera aproximadamente el 3,8, el 4%. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido, porque nuestros mayores no pueden hacer mucho más para
cambiar su modo de vida y su modo de ingresos. Lo que sí nos tenemos que replantear es si tiene sentido en momentos de crisis que a los trabajadores se les suba bastante menos, pues una media del 3 o del 4, y que a los jubilados pues se les suba el 8,5. Eso sí nos puede hacer reflexionar, pero lo que sí que tiene mucho sentido es que suba con el IPC. Lo que tendremos que ver es si siempre tiene que subir con el IPC, incluso en momentos de crisis. Ese es un debate que está abierto. Nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Un trabajador por cuenta ajena lo que hace es, tiene una nómina y sobre esa nómina pues se le cobra una cantidad para la jubilación. Los autónomos hasta ahora podían elegir lo que pagaban. Hay una cantidad mínima y podían decir, yo pago por lo mínimo. ¿Qué pasaba? Pues que si pagas por lo mínimo, cuando recibas la jubilación de los autónomos pues puede ser un 50% inferior a una jubilación de a la asalariado. ¿Por qué? Se considera que ese gasto, eso es un gasto, ¿vale? Entonces, no se considera como un salario diferido futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían menos pensiones. Poco a poco se ha cambiado la legislación para que poco a poco vayan recibiendo, vayan cotizando por unas cantidades que tienen que ir en relación con sus ingresos reales. Y eso lo que hace, por una parte, es que mejore la suficiencia porque van a tener unas pensiones mejores, pero por otra parte también va a haber un gasto adicional. Con lo cual esto, por una parte, mejora la suficiencia, pero también puede empeorar la sostenibilidad. Pero es algo bueno porque si no nos vamos a encontrar con lo que tenemos ahora, con unas pensiones de nuestros autónomos muy bajas. Y después, bueno, hay una serie de medidas para mejorar las pensiones mínimas y no contributivas. Hay una pensión mínima cuando no tienes los suficientes parámetros para recibir una pensión por todo lo que has aportado, pues el Estado te lo compensa de alguna forma y se llama pensiones no contributivas, con lo cual, bueno, pues se han hecho muchas cosas, ¿vale?, para que tengamos una pensión suficiente. Veíamos en el estudio anterior que nuestras pensiones eran bastante suficientes y se han hecho muchas cosas para que nuestras pensiones sean sostenibles. Y ahí veíamos que sí que existe un gap importante, ¿vale? Pues muy bien, ya estaría. Parece que ya estaría, ¿no? O sea, el Gobierno aprueba el último Real Decreto que tenemos, el Real Decreto que se aprobó creo que en febrero o así, hace un informe hace muy poquito de proyecciones del gasto público en pensiones en España y ese informe sale que en 2050, perfecto, no iba a haber ningún problema y más o menos todas estas acciones para sostener el sistema y para mejorar lo que se cobra, pues pueden estar equilibradas. No todo el mundo opina así. La IREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que intenta fiscalizar las acciones del Gobierno, dice que puede que esto empeore la sostenibilidad. El Banco de España prevé, hablábamos de 3 años, cada 3 años se tiene que analizar, pues prevé que en el siguiente análisis prevé que ya seguramente se tenga que aportar dinero. La OCDE pues también parece que la reforma no es suficiente. Ojo, estamos analizando situaciones a 2050, a largo plazo. No estamos viendo la sostenibilidad para el año que viene. Estamos viendo la sostenibilidad a largo plazo y a largo plazo lo que se hacen son proyecciones y estimaciones. Alguien puede hacer unas estimaciones muy optimistas, otros muy realistas, otros muy pesimistas. Pero dentro de todos estos años pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que se han hecho muchas cosas, pero también es verdad que pues parece que no todo el mundo opina que sean suficientes. La parte positiva de esto es que cada 3 años, vamos a estar revisando el sistema, seguramente seguiremos hablando de estos conceptos, veremos esas proyecciones que hemos hecho de cómo evolucionan los salarios, de cómo evoluciona el crecimiento de la productividad, el desempleo. Pues, por ejemplo, el Gobierno estima que en 2050
el desempleo, que actualmente está en un 12%, estará en un 5%. Bueno, ¿es optimista o no es optimista? Bueno, es verdad que cada vez, lo comentábamos, va a haber menos gente trabajando, puede que el desempleo se reduzca, pero teniendo en cuenta que esté en un 5 o esté en un 8, pues esas variables pueden cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho muchas cosas, pero todavía, bueno, pues puede que se tengan que hacer más. Estos son los cálculos que ha hecho el Gobierno en el 2050, la Seguridad Social, y dice, bueno, pues estaremos un 0,4 mejor. Lo que hace la AIREF, que es una autoridad independiente de responsabilidad fiscal que analiza los gastos del Gobierno, dice, no, creemos que no va a estar tan bien. FEDEA, que es una institución, es una fundación de estudios para la economía aplicada, bueno, pues dice que ya en el 2025 vamos a necesitar 14.000 euros. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, se están haciendo muchas cosas, se han hecho muchas cosas en los últimos 4 años. Ahora tenemos que esperar a ver en los próximos 3 años si realmente han funcionado o no han funcionado, pero parece que tenemos que irnos adaptando a lo que va a ocurrir. ¿Cómo nos adaptaremos? Pues seguramente tendremos que meter más dinero al sistema o tendremos que pensar en cambiar las prestaciones. Existen métodos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de cuentas nocionales, es un concepto que ya se está aplicando en otros países, como en Suecia o como en Italia. Sigue siendo un sistema de reparto, lo pagan los que están trabajando a los jubilados, pero lo que se crean son conceptos más claros, ¿no? Se coge todo lo que se ha aportado, se estima una capitalización y todos los años el trabajador sabe lo que tiene acumulado y con su esperanza de vida, cada uno aplicando su esperanza de vida, pues se puede tener unas pensiones de acuerdo a lo que ha aportado, con lo cual serán más equitativas y de acuerdo a su esperanza de vida. Obviamente estos cambios no se pueden hacer. Todos estos cambios, como los que hemos visto anteriormente, son graduales, se tienen que ir haciendo poco a poco, pero bueno, existen diferentes fórmulas que se pueden hacer. Esta es una fórmula que va a ser sobre todo más equitativa, más flexible, pero es cierto que las personas que se jubilen inicialmente puede que sus ingresos sean inferiores y tendrán que planificar muy bien cuál es su esperanza de vida, porque hay un equilibrio financiero y actuarial mayor. Si hay un equilibrio financiero, quiere decir que quizás las pensiones sean un poquito más bajas y yo tenga que decidir jubilarme un poquito más tarde. Hay fórmulas que mantienen los sistemas de reparto como actualmente y se tendrán que ir estudiando y se tendrán que ir viendo poco a poco, ¿vale? Lo que sí está claro es que nosotros tenemos una responsabilidad individual y aquí ya lo uno con la educación financiera. Nuestra responsabilidad individual es que tenemos que planificar el futuro. Tenemos que ir pensando que cada vez vamos a vivir más años. Eso es muy bueno y no solo tenemos que ir pensando en complementar la jubilación, sino que también cuando vivamos más años vamos a necesitar dinero para que la gente nos ayude, porque seguramente necesitaremos ayuda de terceras personas. Y tenemos que ir planificando el futuro. ¿Cómo se planifica el futuro? Bueno, lógicamente, primero con formación, que yo creo que es lo que quiere transmitir este evento, es muy importante. También con información. Fijaros, los suecos reciben todos los años un sobre que le llaman el sobre naranja, donde le dicen cuál es la pensión que van a recibir. Lo hacen a partir de los 50 años, no os preocupéis. Vosotros todavía no necesitáis recibirlo. Pero eso es muy importante, porque cuando yo empiece a recibir un papelito que me dice voy a recibir, pues miro cuánto gano, miro cuánto me pone el papelito y igual pues tengo que invertir más o tengo que pensar en ahorrar de alguna forma. Nosotros tenemos una ley que dice que tenemos que hacerlo. No lo estamos haciendo, no estamos lanzando el papelito en España, ese sobrecito naranja que le llaman los suecos, pero sí que tenemos una herramienta muy buena que permite calcular la futura pensión. Y a mí me gusta mucho el concepto de arriba. ¿Por qué ahora es el mejor momento para pensar en la jubilación? Bueno, ahorrar no es fácil, pero hay que empezar
cuanto antes. Igual vos obviamente no os podéis plantear, pero cuando empiezas a ingresar un dinero, pues tienes que ir pensando en ahorrar de alguna forma y el momento siempre es ahora y con cantidades pequeñas. Información y formación. Nosotros también tenemos herramientas desde el instituto, herramientas que ayudan también a calcular las pensiones, la jubilación y te ayudan también a posicionarte a ver hacia dónde va tu futuro, ¿no? Y en resumen, bueno, pues lo que quería transmitir es que tenemos que mantener nuestro estado del bienestar. Nadie pone en duda que es lo mejor que nos ha pasado seguramente en el siglo XX, pero hay que repensarlo porque tenemos muchos retos por delante y muchas incertidumbres y tenemos que ver cómo podemos adaptarlo. La sostenibilidad, se están haciendo muchas cosas para que nuestro sistema sea sostenible, para que sea suficiente, pero seguramente se van a tener que hacer mucho más. Y no hay que olvidarse de nuestra responsabilidad individual de conseguir, de tener buena información y de tener muy buena formación. Muy bien, muchas gracias y... Muchas gracias. Y preguntas facilitas, ¿eh? Pasamos al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para dos en una. El hecho de que digamos, la jubilación que recibes por la parte obligatoria sea con una tasa de sustitución alta, juega en contra quizá de estimular la parte voluntaria. Puede ser, sí. ¿no? Sí, sí. Y impositivamente, ¿el fisco estimula que tú hagas aportaciones a la parte voluntaria, digamos, para desgravar impuestos así? Digamos, ¿es un estímulo que te puede ayudar a inclinarte a invertir en ese tipo de plan? Vale, la primera pregunta, que estemos cobrando unas pensiones altas con respecto a lo que ganamos, no es un estímulo para ahorrar correctamente. Y una de las, yo creo que de las razones que históricamente ha existido para potenciar el ahorro en la jubilación, yo considero que es esa. Es que si te estás jubilando con el 80%, la mayoría de los casos de tu salario, pues no. Ahora que se pone un poquito más incertidumbre, pues la gente se lo piensa replantear. Pero anteriormente es así. Y la fiscalidad siempre es un hecho relevante e importante. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Que tú podías desgravarte, podías aportar hasta 8.000 euros en los planes individuales y te lo han bajado a 1.500. ¿Eso qué quiere decir? Que la fiscalidad es la misma, te descuentan de tu base imponible, con lo cual es un descuento muy importante. Después tienes que tributar por ello, pero cuando tributes ganas menos, con lo cual el efecto es menor. Pero eso, digamos que está detrayendo mucho, está haciendo que los planes de pensiones individuales estén en crisis. Y en los 3 últimos años han bajado mucho porque la fiscalidad es buena, pero los límites han bajado. Y por contra, se quiere potenciar la aportación en los planes de empresa. Pero quizás ahí todavía falta mejorar la fiscalidad para que la gente aporte más. Hay una pregunta online que dice que si tiene sentido fomentar los planes de empresa frente a los individuales. Yo creo que lo que tiene sentido, como decíamos anteriormente, es potenciar los planes complementarios. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas con el principal, y tenemos que pensar que siempre son complementarios, tenemos que pensar que cuanto más equilibrados, cuanto más tengamos en los otros, pues si tenemos problemas con el gran sistema público, pues seguramente lo tendremos mejor. Tiene muchísimo sentido potenciar los planes complementarios. Lo que no tiene sentido es potenciar más el de empresa que el de jubilación, porque hay mucha gente que en España tenemos, no sé, seguramente los expertos lo sabrán mejor, pero el 80% de nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Pues no todas las pequeñas y medianas empresas van a hacer aportaciones a los trabajadores. El trabajador que quiere prepararse para el futuro y no se lo hace su empresa, pues se ha limitado. Con lo cual, yo creo que hay que
potenciar los dos sistemas por igual. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues nada, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias, don Juan Manuel. Volvemos en 5 minutos con la quinta sesión. Gracias. Muchas gracias a todos.